Juan capítulo 14. Vamos a ver del verso 4 en adelante. Juan capítulo 14, verso 4 al 6. El camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El nombre de Percy Harrison seguramente sería desconocido para todos nosotros. Este hombre fue un explorador inglés que sirvió de modelo para esa serie de películas de Indiana Jones. Esa serie de películas de mundos perdidos llenos de riquezas incalculables. A este explorador, a Percy, no se le ha vuelto a ver desde 1925, cuando desapareció junto a sus dos hijos en la selva de Brasil, cuando se encontraba buscando una de estas ciudades perdidas llenas de riquezas. Varias expediciones han intentado localizar sus restos o si viven ellos y de alguna manera hubiese descendientes. Muchas expediciones se han hecho tratando de localizarlos a ellos o a esa ciudad perdida. Centenares de personas lo han intentado y decenas de hombres han muerto en esa búsqueda. Pero la pregunta es, ¿cómo podrían encontrarlos si nadie conoce el camino? ¿Cómo podrían dar con ellos si nadie ha visto esa supuesta ciudad y nadie conoce cómo llegar? Recordemos que Jesús les ha hablado a sus discípulos para consolar sus corazones rotos. Jesús les ha hablado de un lugar que está preparado para ellos. Jesús les ha hablado a estos 11 hombres que están devastados y les ha contado de un lugar celestial y que Él iría a preparar moradas para ellos. Ese lugar preparado por Jesús, donde la misma presencia del Padre y Jesús mismo estaría allí. La pregunta ahora es, ¿cómo llegar a ese lugar? Alguien dijo, y quizás con mucha razón, que quien no conoce un lugar tampoco puede conocer verdaderamente el camino. Jesús les ha dicho a sus discípulos: ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino hacia ese lugar. Pero Tomás interrumpe y le dice: no, Señor, no es así. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a conocer el camino? Tomás era uno de esos hombres con un carácter peculiar. Tomás no le diría a Jesús que entendía cuando verdaderamente no entendía. Y gracias a que Tomás era así, es que hoy contamos con uno de los versículos más conocidos de la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás le dice: no, Señor, no sabemos. Y si no eres claro, si te estás despidiendo de nosotros y si no eres claro ahora y simplemente nos dices de aquel lugar, Señor, nos vamos a extraviar. Si tú te vas a ese lugar, nosotros no vamos a saber llegar. Así es que es tiempo, Jesús, de que seas claro. No sabemos a dónde vas y no conocemos el camino. Si nos dejas, Señor, simplemente en nuestra ignorancia, jamás nos volveremos a ver y nunca llegaremos a ese lugar a donde tú vas. Entonces Jesús responde con estas palabras: yo soy Tomás. Tomás, yo soy el camino para llegar ahí. Y estas palabras, pues podríamos sacar muchísimas enseñanzas de ello. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús le está diciendo: yo no soy simplemente aquel que te va a mostrar el camino, sino que yo mismo soy el camino.
Aunque es verdad que Jesús nos muestra el camino, Él hace mucho más que eso. Imagine usted que se le habla de un lugar maravilloso y se le pide que vaya a ese lugar que usted no conoce. Usted quizá lo único que sepa es su nombre y algunos cuentos o historias de ese lugar, pero usted nunca ha ido allí, se le pide que vaya a ese lugar. Entonces usted pide ayuda y le dice a alguien, se encuentra con un desconocido que sí conoce el lugar y le dice, ayúdame, necesito ir a tal lugar. ¿Qué tal si esta persona le responde, mira, te vas por esta calle, vas a llegar a una casa azul de 2 pisos, cuando llegues ahí, vas a dar vuelta a la derecha y sigues derecho, derecho, derecho hasta donde veas un árbol grandote y cuando veas ese árbol grandote vas a dar vuelta a la izquierda otra vez. Avanzas y avanzas hasta llegar a una casa blanca que tiene un cerco blanco. Cuando llegues allí, preguntas por doña Juanita y de ahí le sigues derechito, 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 derechito y avanzas como unos 20, 30 minutos y ahí es. No va a pasar ni 2 minutos cuando usted va a estar igual de perdido o más perdido que antes, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si usted se encuentra a alguien y le dice, yo quiero ir a este lugar? Y esta persona lo que le dice, mira, yo conozco ese lugar. Yo vivo en ese lugar. ¿Y sabes qué? Yo vengo de ese lugar ahora mismo y tengo una buena noticia. Yo voy a ese lugar. Ahora mismo me dirijo a ese lugar. Si quieres, yo te llevo. Inmediatamente, esa persona se volverá el camino para usted. Esa persona llegará a ser el camino para usted. Si encuentras a alguien así, no solamente encontrarás el camino, sino que esa persona se vuelve el camino para ti. Para un discípulo angustiado, como lo estaban los 11, el escuchar las palabras de Jesús diciendo, yo soy el camino. Para aquellos hombres y mujeres que estaban llenos de dudas y de temores, de que no podrían estar con Jesús en aquel lugar, que se perderían, que se extraviarían en el camino. Escuchar las palabras de Jesús, decir, yo soy el camino. Sin duda, albergaríamos confianza y seguridad y estaríamos más seguros de que llegaremos a ese lugar. Porque la misma persona de Jesús nos llevará. Estas son palabras de consuelo. De hecho, este pasaje tan famoso que usamos válidamente, porque es válido, usar este pasaje para evangelizar, no está dirigido principalmente para personas inconversas. Está dirigido a un grupo de discípulos desconsolados. Un grupo de discípulos que tenía temores y tenía inseguridades. Yo soy el camino, es para el creyente. Primordialmente para el creyente, diciéndonos, tengan confianza, tengan fe, que van a llegar a ese lugar también, pues yo mismo, yo personalmente llevaré a cada uno de ustedes a ese lugar. Para llegar al cielo, a ese lugar desconocido, entonces, hermanos, no necesitamos un conjunto de reglas o de instrucciones. No conocemos el camino y Jesús no se puso a dar una lista de instrucciones. Por aquí, por allá, esto sí, esto no, por aquí. Lo que hizo fue decirnos, yo los voy a llevar. Y tristemente, hermanos, muchos creyentes ven la Biblia de esa manera. ¿Qué es la Biblia? Para muchos de ellos es como un mapa lleno de instrucciones, lleno de principios para cómo poder llegar al cielo. Muchos ven la Biblia como un libro de reglas y de normas para poder llegar al cielo.
Y aunque es verdad que la Biblia para el creyente es la única regla de fe y conducta, la Biblia es primordialmente la revelación de Jesucristo y de su obra redentora. Escuche bien, aprenda bien esto. La Escritura no es un libro de principios para ser más feliz, para ser más exitosos en nuestra vida ni en nuestro ministerio. La Biblia es la revelación de Jesucristo y de cómo Dios va a redimir, va a salvar a los pecadores. El propósito de las Escrituras es este: revelarnos a Jesucristo, el único camino de salvación. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de un camino. Moisés en Deuteronomio 5:32 le dice al pueblo de parte de Dios: no te apartes a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Los profetas también hablaban de un camino. Isaías dice en el 35:8: y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Se anunciaba, se hablaba de un camino, el camino de Dios. El salmista decía en el Salmo 27:11: oh Señor, enséñame tu camino. Oh Señor, enséñame tu camino. Los judíos hablaban del camino de Dios. Y ahora Cristo, quien es la revelación de Dios, viene y nos dice: yo soy el camino. Ese camino anunciado era Jesucristo, era una persona. Jesús dijo: yo soy. Y eso nos debe hacer reflexionar a que no nos salvan principios y no nos salvan reglas. Quien nos une al Padre, quien nos une a sus promesas, no son reglas, sino que es una persona. Quien nos da salvación no son principios, ni siquiera es una fuerza impersonal. Quien nos salva es una persona real. Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús es el único medio de salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, aunque muchos quisieran tacharle esa primer palabra, él. Muchos quisieran que Jesús hubiese dicho: yo soy un camino, pero Jesús no dijo: yo soy un camino, yo soy el camino, el único medio de salvación. Es por él y únicamente por él que el hombre puede tener redención y vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no solamente dijo: yo soy el único camino, sino que lo reafirma al final del verso diciendo: y nadie, que les quede claro, no hay otro, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Muchos liberales quisieran decir otra cosa de este pasaje. Muchos quisieran impedir que Jesús se viera como alguien excluyente. Muchos quisieran defender a Jesús para que no se vea como aquel que tiene el monopolio de la salvación. A ellos yo les hablo y les digo: Jesús no ocupa que te metas. Jesús no ocupa que le defiendas. No lo ocupa. No ocupa que lo quieras maquillar para que se vea más agradable al mundo. Jesús es quien dijo ser: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el único medio y el remedio para el pecado de la humanidad. Los apóstoles lo entendían. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe ningún otro medio de salvación. Nadie te podrá salvar de lo que mereces, hombre pecador.
Nadie te podrá librar de las manos del Dios vivo cuando Él pague a cada uno conforme a sus obras. Nadie podrá librarte, nadie podrá salvarte. Ni tu dinero podrá salvarte, ni tu buen nombre. Porque Dios conoce todo de ti. Y aunque tengas buen nombre y seas considerado como el hombre más bueno de esta ciudad, Dios conoce tus secretos, conoce tu pecado. No podrá salvarte tu religión, pues todas tus obras, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. El único que te puede salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único camino, el único medio de salvación. Porque cuando hablamos de un camino, tenemos la idea de dos puntos, y el camino es el que une esos dos puntos. Nosotros estamos separados de Dios. Estamos tan lejos de Dios a causa de nuestro pecado. La buena noticia es que Cristo es el puente. Cristo es ese camino, es el medio por el cual podemos llegar a ese Dios que es santo. De hecho, nosotros estamos tan perdidos y extraviados que si el camino estuviese frente a nosotros, nosotros no pudiésemos distinguir que ese es el camino. Somos tan ciegos y torpes que no podríamos encontrar ese camino aunque estuviese frente a nuestras narices. Nosotros somos Bartimeos, ciegos a un costado del camino, pero no en el camino por nuestra ceguera. Jesús dijo, yo soy el camino. La buena noticia es que ese camino vino a nosotros y era una persona. Fue la persona de Jesucristo que se acercó al hombre pecador para unirnos al Padre. Pongamos, hermanos, toda nuestra confianza en el poder de esta persona, en Jesucristo. Esto es lo que Jesús hace con sus discípulos temerosos, dudosos, que no sabían si iban a llegar o se iban a extraviar. Esta es la respuesta. Confíen en mí, que yo soy quien los va a llevar. Yo soy su Salvador personal. Recordemos que el ángel viene a José y le dice a José, le da la orden y le dice, José, llamarás a este bebé que va a nacer de María, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este hombre va a salvar a un pueblo. Es una persona quien va a salvar al pueblo de Dios, no un conjunto de reglas o normas. Va a ser un hombre. Su nombre es Jesús, pues en su nombre él lleva escrita su misión, el Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor, quien nos salvará de nuestro pecado. Jesús dijo, yo soy el camino. Así es que el camino no es algo inerte, no es algo impersonal. De la misma manera tampoco lo es la verdad. Yo soy la verdad. Los sabios han buscado la verdad a lo largo de los siglos. Los sabios se preguntan por la verdad. El científico y filósofo Blaise Pascal dijo acerca de la verdad: nosotros poseemos la verdad nada más que en una pequeña parte. Y lo pequeño que conocemos está mezclado con falsedad y con mal. El poeta español Ramón de Campoamor fue quien pronunció aquella frase conocida por todos. En este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. El filósofo Aristóteles dijo, nunca se alcanza la verdad total. Platón dijo, no es en los hombres, sino en las cosas mismas donde es necesario buscar la verdad. Los hombres poderosos también se han preguntado qué es la verdad. Pilato le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A lo que Jesús le responde, yo soy la verdad.
La verdad se encarnó. La verdad encarnada es Jesucristo. Él no solo vino a enseñarnos la verdad con sus discursos, con sus bellos sermones como el Sermón del Monte, con aquellas conversaciones privadas con sus discípulos o con aquellos curiosos que venían de noche a preguntarle a Jesús cosas. Jesús no vino solamente a hablarnos la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Jesucristo es la revelación de la verdad redentora. ¿Cómo el hombre ha de ser salvo? Lo vemos en Jesús, en la persona de Jesús. Todo lo que el hombre necesita saber para ser salvo está plenamente revelado en la persona y obra de Jesús. ¿Cómo hemos de tener vida eterna? ¿Cómo hemos de llegar al cielo? ¿Cómo hemos de llegar al Padre? ¿Cómo trascenderemos de esta vida a la eternidad con Dios? Eso está revelado en la verdad. ¿Quién es Jesucristo? En su persona y su obra, lo que Él hizo. Allí encontrarás el medio de salvación. Allí encontrarás toda la verdad que ocupas para saber cómo ser salvo. Y cada discípulo de Cristo lo sabe. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: ustedes conocen el camino, pues me conocen a mí. Ustedes conocen la verdad, porque he estado con ustedes. Cada uno de los que hemos nacido y hemos sido regenerados, conocemos el camino y conocemos la verdad. Aún los religiosos pueden desconocer la verdad. Recordemos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aún los judíos más religiosos no entendían las verdades espirituales. No percibían con claridad el significado de los símbolos, de las ceremonias, de los ritos de Moisés. No sabían qué significaba eso del tabernáculo. No tenían una visión clara de qué significaba ese cordero, ese velo. Todas esas cosas estaban de una manera ocultas para ellos. Pero en Jesucristo nos es revelado todas esas cosas. Jesucristo es la revelación plena de cómo el hombre puede tener comunión con Dios. ¿Qué era esa sangre del sacrificio? ¿Qué era ese sacrificio? ¿Qué eran esas ofrendas expiatorias? ¿Qué era todo eso? Todo eso estaba oculto, pero en Cristo podemos ver la verdad, porque Cristo es la realidad final que satisface todo deseo de conocimiento de Dios. Cuando un hombre tiene deseo de conocer a Dios, Dios mismo lo llevará a conocer a Jesucristo. Cuando un hombre tiene hambre y empieza a tener deseo por acercarse a Dios, es Dios mismo quien le revelará a Jesucristo y su obra redentora. En el verso 7 nos damos cuenta ahí, 14:7, porque Jesús dijo: fíjense, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ustedes conocen a Dios. Tú conoces a Dios. ¿Cómo si nadie le vio jamás? Porque conozco a Jesucristo, conozco a Dios. Porque conozco quién es Jesús y su obra redentora, he llegado a conocer a Dios. Todo aquel que quiere conocer a Dios tiene que venir a Jesucristo. No tiene que buscar en la ciencia, no tiene que buscar en la filosofía, no tiene que hacer una introspección dentro de su propio ser, meditar de una manera tan profunda para llegar a tener conocimiento de las cosas eternas. No, el hombre que quiere conocer a Dios tendrá que ir y llegará a Jesucristo, quien es la fuente confiable de la revelación de Dios. Dios revelado en su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. Él es
la imagen del Dios invisible. Él es la verdad. Jesús dijo que Él era la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo, por medio de su muerte, compró vida. Y Él es la esencia de esa nueva vida. Así es que fuera de Jesús, hermanos, no hay ningún camino. Aunque muchos digan que sí, de que todas las religiones van a Dios, aún dentro de los círculos reformados, quienes puedan decir, sí, Jesús es el camino, Él es la única puerta, pero quizás por allá tenga otra que yo no sepa. No, Jesús dijo, yo soy el único camino y nadie irá al Padre si no es a través de este camino. Pero ese camino no gusta, porque ese camino es angosto. Ese camino no es fácil. En ese camino hay que arrastrar una cruz. En este camino no caben muchos. En este camino a veces volteas a un lado y no ves a nadie. Solo Cristo va contigo. En este camino hay pruebas, hay dificultades, hay desprecios, pero no hay otro camino. No lo hay. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en Él. Fuera de Cristo no hay ningún otro camino, no hay ninguna verdad alguna. Aunque muchos digan, vivimos en tiempos de relativismo donde no importa si esa es tu verdad, qué bueno, te felicito, pero yo tengo otra y mi vecino tiene otra y hay muchas verdades. Ustedes predican así, qué bien, pero se puede predicar de muchas maneras. Ustedes enseñan eso, qué bueno, mira, yo creo en otra cosa. Donde no hay verdades absolutas, donde la verdad se puede interpretar de cientos de formas. No. Jesús se muestra a sí mismo como la verdad absoluta y se presenta así como aquel que tiene la potestad para dar vida. Así es que, hermanos, somos consolados cuando vemos que Jesús es el principio y el fin de nuestra salvación. El corazón puede encontrar consuelo cuando se da cuenta y puede confiar en ese Salvador que es el que inicia la obra y el que va a terminar la obra. Tú puedes tener consuelo en cualquier situación si tú consideras que Él es el camino por el cual estás caminando con Él. Si tú consideras que Él es la verdad que se te ha revelado y si tú consideras que esa es la vida que estás viviendo y que puedes esperar. Jesús, hermanos, entonces lo es todo. Es el camino que debemos seguir, es la verdad que debemos creer y es la vida que tenemos y que aún podemos esperar. Jesús es el origen y la fuente de la vida espiritual para el hombre pecador. Es por eso que el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. Y es muy clara la Escritura que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero ¿qué de mis hermanos católicos que confían en sus obras? ¿Qué de mis hermanos mormones? ¿Qué de mis hermanos testigos? Que ponen su confianza en otros caminos, en otros medios. ¿Qué de ellos? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Están muertos, apartados, separados, alejados, pues Jesús es el único que puede dar vida espiritual. Suena radical, suena duro, pero si tú no ves a las almas como lo que realmente son, nunca podrás tener verdadera compasión por ellas. Si tú no hablas la verdad, estás trayendo condenación o estás permitiendo que ellos sigan en su mentira. Ellos necesitan un Salvador, necesitan
darse cuenta del peligro en el que están, pues no tienen a Cristo, y dice la Biblia que la ira de Dios está sobre de ellos. Cuando leemos este pasaje, que Jesús dice que Él es la vida, cuando Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, por supuesto que no se está refiriendo a la vida física, porque los incrédulos, los aborrecedores de Dios, todos ellos tienen vida física, una vida consciente. Lo que claramente nos habla el pasaje es que ellos no tienen la vida espiritual, no tienen la justicia, no tienen la paz, no tienen el gozo del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús el hombre puede tener ese nuevo nacimiento, puede ser esa nueva creación. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Bueno, hablamos de estas grandes cosas y quizás hoy tú te estés diciendo, pues estas no parecen palabras de mucho consuelo porque yo tengo problemas ahora. Una vida futura, me suena esto a una vida futura, una vida que está allá a lo lejos. Yo no soy muy feliz ahora. Yo no tengo paz ni gozo ahora. Muchas cosas me angustian el día de hoy. Juan nos dice que la vida que Dios da es una vida que ya disfrutamos. Vaya a la escritura primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya tenemos vida eterna, ya disfrutamos de esa vida eterna y de esa vida espiritual. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que tengáis confianza en que tenemos en Él. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta nueva vida es en Cristo Jesús. Ya estamos conectados con Dios, pues Él es el camino, Él nos ha unido con Dios. Ahora participamos de su justicia, ya participamos de su paz, ya participamos de su santidad, ya somos aceptados. Ya disfrutamos de los beneficios de esta nueva vida, por si no te has dado cuenta. Y como dice Juan, he escrito estas cosas, y en el verso 14, para que tengas confianza, para que no tengas temor, para que no tengan angustia, pues ya participamos de la paz, ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos sus enemigos, pues Cristo nos ha reconciliado con Él. Hermanos, yo estoy consciente de que a veces nos sentimos desconectados, nos sentimos separados, nos sentimos apartados. Quiero recordarte, y quisiera yo que escucharas estas palabras como de parte de Jesús. Son para estos discípulos, pero también son para nosotros. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida de Él no va a morir. En el camino, como decía el libro de Isaías, en este camino dice, aún el más torpe no se va a extraviar. No te vas a extraviar. No te vas a perder. Este camino de santidad, dice, aún el más torpe, el más débil, el más insensato de todos los que son adheridos a este camino, ninguno se va a extraviar. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es el camino. Cristo es el camino. Quiero recordarte que Cristo es esa revelación perfecta de Dios y Él es la única fuente de vida.
que la vida de Dios no se va a acabar, no va a morir, no va a morir en ti. Hermanos, si comenzamos hoy a seguir, a caminar en este camino, recuerdo yo que cuando entendí el Evangelio, entonces las cosas se me empezaron a abrir, mi entendimiento se empezó a abrir, empecé a comprender mucho más la verdad de Dios. Cuando una persona nueva es nacida de nuevo, es puesta en el camino, y en el camino Dios le va abriendo el entendimiento y va conociendo la verdad. Y cuántas cosas he empezado a entender ahora, que antes estaba ciego, pero ahora veo. Antes estaba paralítico, pero ahora camino con Jesús. Los que creen en Jesús, dice la Escritura, han pasado de muerte a vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como les decía, es posible que algunos no se sientan tan vivos espiritualmente. Esto puede ser por muchas causas, hermanos. A causa del dolor, como lo estaban estos discípulos, a causa del temor o a causa del pecado que hay en nosotros. Es posible que aún no te des cuenta y que no conozcas plenamente la divinidad de Cristo y de lo que significa que Cristo sea tu Salvador, y allí tus temores y allí tus inseguridades. Qué bueno es que Cristo nos recuerda: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no se van a extraviar. Confíen en mí, van a llegar, van a llegar. Posiblemente aún no logramos comprender quién es Jesús y esa profunda unidad que Jesús tiene con el Padre. En el verso 7 continuamos. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este es un pasaje complejo, pero básicamente no tenemos tiempo para estudiarlo todo, pero Jesús dice la misma cosa 6 veces. Jesús dice la misma enseñanza de 6 maneras distintas. Y Él está hablando de esa profunda unidad que existe entre Jesús y el Padre. La presencia de Jesús, entonces, hermanos, de alguna manera implica la presencia del Padre. Lo que Jesús les estaba queriendo decir es que aunque ellos tenían una visión del Padre allá en el cielo, y que les iba a ser difícil o imposible, o estaban temerosos de que pudiesen llegar a ese lugar, esas moradas celestiales, Jesús les estaba diciendo: si el Padre está con ustedes, ¿cómo es eso? Porque yo he estado con ustedes. Pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi unión con el Padre, la unión de Cristo con el Padre, implicaba la unión del Padre con los discípulos. Esta es una enseñanza profunda, difícil de entender. Lo fue para ellos y también lo es para nosotros, porque estamos hablando aquí del misterio de la Trinidad. Algo profundo. Un Dios que subsiste en 3 personas, 3 personas y un Dios. Una doctrina profunda. Y Jesús insiste de 6 maneras, les dice lo mismo, les reafirma esa profunda comunión que tenía Él con el Padre.
Y aunque existen muchas cosas que nos pueden confundir, sí hay algo claro en este pasaje. Que Jesús no solo se revela plenamente, no solo se encargó de revelar plenamente al Padre, de hablarnos de Él, sino que Jesús le dio a conocer al estar entre nosotros. Jesús hace posible esa comunión íntima con el Padre aquí y ahora. Nosotros tenemos comunión con el Padre aquí y ahora. Tú tienes comunión con el Padre aquí y ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, es una manera de ver, ¿verdad? Al Padre en el cielo, y esa es una realidad. Pero la presencia de Jesús en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, que lo vamos a ver la semana que viene, implica que el Padre está con nosotros. Implica que el Padre está con nosotros, que ya estamos en la presencia de Dios. Eso es complicado, se le hace complicado. Hermanos, tenemos comunión con Él ya. Ya le conocemos. Aunque estos discípulos muéstranos al Padre. Pues si ya le conocen. Porque que Jesús esté con nosotros, el que tú creas en Jesús y que Jesús esté en tu corazón, implica que has conocido al Padre eterno. Vea el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Luego que dice, y vosotros en mí, yo en el Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado con el Padre. Mi relación con Cristo implica mi relación con el Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el único camino. Nadie puede tener una relación con ese Dios Santo si no es a través del Hijo, si no es a través de Jesucristo. Y si tú tienes una relación con Cristo, tú tienes ya una relación con el Padre y con su Espíritu. Y tú debieras de ser consolado y animado con esta verdad. En el verso 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús les está diciendo, hey, voy a preparar una morada. Hay una parte de esa vida que yo les voy a dar que está aún en promesa allá. Pero ¿saben qué? Tengo consuelo, tengo buenas noticias para ustedes. Que el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Dios está con nosotros. Emmanuel, Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Oh, cuán indigno me hace sentir eso. Dios haciendo su tabernáculo, su casa en un ser tan imperfecto como yo. Pero Jesús dijo que harían ellos morada. No dijo que harían morada en los perfectos, pues ninguno lo fuese. Dijo, haremos morada en los que me aman. Yo amo a Jesús, aun con todas mis imperfecciones. Yo amo a Jesús. Aun con todos mis defectos y debilidades, yo amo a Jesús. Jesús es el objeto de mi adoración. Jesús es mi anhelo. Yo quiero conocerle más. Y aun con todos mis defectos, yo puedo decir, yo le he fallado mucho, pero yo amo a Jesús.
Jesús dice, yo haré morada en aquellos que me aman. Yo y el Padre haremos morada en ellos. Estas son palabras de consuelo. Son palabras para afirmar nuestra fe y darnos cuenta de la obra de Cristo. Él haría de nosotros su morada, su tabernáculo. Eso se llama gracia. No lo merecemos. No lo merecemos. Ahora mismo nosotros somos templo de Dios. Por causa de Jesús, entonces, aquí y ahora disfrutamos del cuidado tierno, paternal y proveedor de Dios, nuestro Padre. A causa de Jesucristo, hoy podemos estar confiados y clamar, Abba, Padre. A causa de Jesucristo, hoy no somos huérfanos. Tenemos un Padre. Hemos sido adoptados por Él y Él nos ha recibido y a Él le ha placido, ha sido su deleite venir y habitar en este templo. Si el templo de Salomón estaba cubierto de oro, que era magnífico, excelso, lleno de oro, cubierto sus paredes y todo tan maravilloso que las naciones se asombraban por ese templo que construyó Salomón. Tenía gloria y Dios no habitó en él como lo hace en mí. Dios no puso su presencia en él como lo hace en nosotros. Dios no puso una presencia eterna en ese templo como lo ha puesto en este templo. Él está con nosotros. Por causa de Él ahora disfrutamos de su presencia. Y hay algo curioso en este pasaje. Jesús está usando teología profunda para consolar los corazones de las almas abatidas. Estos hombres que están con su corazón roto, Jesús está usando teología profunda para consolarlos. Qué triste es cuando una persona se siente desanimada, se siente triste y decide quedarse en casa. No quiero, estoy muy triste, no voy a ir a la iglesia. Bueno, sí voy a ir, pero no voy a ir en la tarde porque estoy muy deprimido. A escuchar teología, a estudiar teología. No. Cuando Dios lo que ha provisto para el corazón atribulado es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es darse a conocer a aquellos que están sufriendo. Porque cuando el hombre conoce quién es Dios, centra sus ojos en quién es Él, todo dolor se vuelve pasajero. Todo dolor se vuelve soportable. Todo dolor se vuelve para glorificar a Dios. Es la verdad bíblica la que Dios usa para consolar nuestros corazones. Ahora, yo no sé qué pruebas pase cada uno de ustedes. Qué tan profundo sea su dolor, yo no lo sé. Qué tan profundo o qué tan difícil va a ser la prueba que vas a pasar más adelante, no lo sé. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que tú vas a sufrir? ¿Qué es lo que tú vas a pasar en este camino? Yo no lo sé. Yo no sé qué tan lleno de miedo estés o cuántas sean tus inseguridades. Yo no sé cuáles son tus luchas diarias con las que batallas. Yo no sé cuál es el pecado con el cual estás lidiando. Yo no lo sé. Pero la palabra es la misma. Pon tus ojos en Cristo. Contempla a Dios. Conoce a Cristo. Pon tus ojos en Él. Recuerda que a través de Cristo tenemos comunión con un Padre que cuida de nosotros. Y que si ese Padre aún te tiene aquí es por alguna razón. Si ese Padre amoroso aún te tiene en este mundo caído,
pasando problemas y dificultades, es por alguna razón. Y todos aquellos que somos cristianos sabemos cuál es esa razón. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vamos a orar.